tiempo en el primer culto y sé que el Señor, que es el mismo, quiere trabajar con nosotros hoy también. Hace un tiempo un papá sacó a su hijo de paseo por el bosque. Era un niño chiquitito, un niño muy chiquitito. Entonces el niño, pues, en base a su edad, aguantaba lo que podía, iba caminando contento, viendo los pajaritos, las mariposas, los árboles tan grandes. Pero ustedes saben cómo son los niños. Papá, estoy cansado. Y el papá pues lo llevaba encima durante un gran rato, y el papá lo ponía otra vez en el suelo para que caminara hasta que el niño parecía que estaba extenuado, se sentó y no hubo forma de levantarlo. Entonces el papá comenzó a pensar y vio un tronquito de un árbol y sacó su navaja y empezó a limpiarle las cortezas, quitarle todas las astillas, quitarle todo. Y le dijo, hijo, levanta. Y el niño, asombrado con lo que tenía el padre, dice, aquí tienes tu caballito. Ahora te vas a subir sobre él y vas a ir hasta casa. El niño, asombrado, se subió. Yo me acuerdo hacer eso también, subirme en un tronco y decir caballito. Se subió en el caballito y empezó a correr hacia su casa. Llegó a casa, siguió corriendo por toda la sala, por todo el cuarto, por todos lados, hasta que ya no pudo más y se quedó completamente dormidito, pero que muy cansado. ¿Saben, hermanos? A veces nuestro Padre Celestial nos lleva a caminar también afuera. A veces nuestro Padre nos saca hacia este mundo y a veces caminamos y somos como ese niño que nos cansamos en el camino. Y nuestro Padre es piadoso y misericordioso. Y vuelve a intentarlo, nos da fuerza y seguimos caminando hasta que parece que ya no podemos más. Hasta que alguien, movido por su misericordia, pues nos ofrece un caballito. Y ese caballito muchas veces viene en forma de una idea, de una promesa, de una canción, de cariño, a través de una palabra de ánimo, a través de un estímulo, a través de una oración intercesora que pone el Señor ante ti, lo que sea. Y sobre ese caballito, sobre esa palabra, sobre ese ánimo que nos dieron, llegamos hasta la meta. ¿Cuántos de ustedes necesitan de vez en cuando un caballito? Yo también. Pero nosotros somos conscientes de que tenemos a nuestro Dios. Y de que nuestro Dios va a hacer todo, absolutamente todo, para que tengamos nuevas fuerzas. Para que podamos remontar vuelo. Para que, como dice la palabra, pues de nosotros surjan unas pezuñas espirituales que nos ayuden a remontar y subir por la montaña rápidamente, para que de nosotros venga la fuerza del búfalo, para que de nosotros salgan esas alas que sean capaces de remontar vuelo y levantar muy alto. Somos conscientes de que nuestro Dios, espiritualmente hablando, puede hacer eso. Pero hay otros que afuera están sin ese ánimo, sin esa esperanza, sin esa palabra de bendición sobre su vida, sin esa canción nueva, sin esa oración. Hay gente que está pereciendo en la calle con muchísimo dolor. Y todos cada uno de los que estamos aquí, en algún momento hemos necesitado a alguien que nos aliente. ¿No es así? A alguien que nos dé una palabra de estímulo, una palabrita, un abrazo, simplemente una sonrisa, o a veces simplemente el que permanezca a nuestro lado nos ayuda. Yo he tenido a esa persona en la persona de mi esposa, la pastora. Siempre ha estado ahí ayudándome, bendiciéndome, socorriendo en mi vida. Siempre ha estado ahí proveyendo el amor de Dios sobre mi vida. Su persona ha estado ahí siempre ayudándome. Ella capta mis momentos de debilidad y acude instantáneamente a darme una palabra de ánimo, a leerme un salmo, a traerme palabra de esperanza. Y vienen esas nuevas fuerzas
Porque ese es el caballito que nuestro Dios nos manda, mandado por una de sus hijas, en este caso mi esposa. Pero no solamente, hermanos, tenemos que ser conscientes de que necesitamos ayuda, sino también tenemos que ser conscientes de que nosotros mismos debemos de alentar a otros. Tenemos que alentar a otros. Muchas de las personas que nos rodean están completamente desanimadas, se sienten desamparadas, se sienten huérfanas y les vendría bien una palabra de ánimo o un acto de misericordia o de bondad sobre sus vidas. Simplemente con un gesto. Ya sea a los amigos, ya sea a los familiares más lejanos, más cercanos o desconocidos, podemos marcar nosotros como iglesia la diferencia de vida en la vida de otros y compartirles a Jesús, que es de quien viene toda bondad y toda misericordia. Nosotros tenemos a Jesús y tenemos que dar a Jesús. No siempre es predicando un sermón de 2 horas, a veces simplemente con un simple vaso de agua, dado con amor, habla. Dice mucho. Este mundo necesita de un ministerio grande, ministerio de compasión y de misericordia. Un ministerio al cual no han sido llamados unos pocos, sino que ha sido llamada la iglesia entera a ser parte de ese ministerio. Vemos, hermanos, que Pablo, al escribir a la iglesia que estaba allí en Tesalónica, les anima a ellos recordándole la seguridad, la certeza del regreso de Jesús y otras circunstancias, otros detalles relacionados con lo que va a suceder en un futuro ya no tan lejano para nosotros. Vamos a leer juntos, hermanos, 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 14. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 1 al 14. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, sabiendo todo esto, teniendo entendimiento de todo esto que les acabo de decir, Pablo dice, por lo cual, animaos unos a otros. Edificaos los unos a los otros. Así como lo hacéis. Que el Señor añada bendición a su palabra. Aquí vemos que Pablo le escribe a esta iglesia. Una iglesia allí en lo que conocemos hoy como Turquía, en el Asia Menor, en Tesalónica, en la zona casi griega por allí. Les anima mencionando la certeza del regreso de Jesús con una seguridad absoluta y, como les dije antes, con otros detalles acerca del futuro. Y vemos que Pablo utiliza en el verso 11 una palabra importante, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Aquí la palabra griega que se usa es un derivado de otra palabra, la palabra parakletos. Y cuando dice aquí animaos, está hablando de ejercer de don o ministerio o de dádiva hacia otros, de permanecer junto a ellos, de estar al lado de los que están sufriendo y pasando pruebas. En forma breve, ese es el ministerio del Espíritu Santo, el Paracletos, el ayudador,
a aquel que está con nosotros y en nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para darnos a conocer el corazón del Padre, para instruirnos, para repartir los dones, los talentos, los ministerios a la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Pero no solamente te da ese regalo que viene del cielo, sino que te da y planta en tu corazón la semilla de la mente y del corazón de Dios. Y esa mente y corazón de Dios va mucho más allá de la iglesia. Abarca a toda la humanidad. El Dios que ama a toda la humanidad. ¿Cuántos creen que Dios ama a todos? Incluyendo a los pinareños. Eso es lo primero. Gloria a Dios. Ama a toda la humanidad. Pero ese entendimiento se lo ha dado a su iglesia. La iglesia es la que ha llegado a comprender eso a través de la interpretación que nos da el Espíritu Santo de la palabra, y hemos podido comprender que Dios es amor. Y que ese amor no debe de quedarse en las cuatro paredes que conforman una iglesia local. Ese amor tiene que moverse, ser libre, actuar en libertad para que produzca efecto. Efecto consolador, efecto animador, efecto que restaure a la gente que está en la calle. Y nosotros somos instrumentos de Dios, somos esa parte de ser agentes del cambio en la humanidad. Nuestra humanidad no necesita más palabras, no necesita más cambios ecológicos, aunque no está mal la idea, no necesita esto o aquello, necesita a Jesús. ¿Quién es el que va a darle la solución a sus problemas? Y nosotros tenemos la llave para llevarles a Jesús. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer, estar al lado de los que necesitan nuestra ayuda. Permanecer junto a ellos de la misma manera que permanece el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a los demás. Allí en Juan 14, del 16 al 18, la noche antes de ser crucificado, Jesús les dijo a sus discípulos que aunque Él se iría, vendría otro, traería a otro consolador, al Paracletos, al ayudador, al gran maestro. Y esta es la misma palabra griega que estuvimos viendo antes. Animándoos viene del griego derivado de la palabra Paracletos, ayudadores, animándoos, exhortándoos, participando de la alegría de unos, participando de la tristeza de otros, llorando con el que llora, riendo con el que ríe, siendo parte integrante, siendo causa en la vida de las personas. Y eso nos llama a un cambio de entendimiento. Nos llama a vivir una experiencia en un nivel superior que va más allá del yo, del mí, de lo mío, de lo que me pertenece. Abarca otras esferas a las cuales tenemos que llegar, que son nuestros semejantes, que son nuestras familias, que son nuestros vecinos, nuestros seres queridos y los no tan queridos. Son los que Dios quiere ayudar y Dios quiere usar a la iglesia para ello. Entonces, hasta ese instante Jesús había estado con los discípulos, 3 años allí de ministerio con ellos, pero al partir de este mundo, al dejar solos a los discípulos, alguien similar vendría a ellos, alguien similar a Él vendría a ellos, y se refiere a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si hay un ejemplo de animador en nuestras vidas, en la vida de la humanidad, es la persona de Jesús. Jesús siempre ha estado animando a todos. Vemos, hermanos, cuando leemos todos los evangelios, que las enseñanzas de Jesús estaban llenas de palabras de ánimo, llenas de palabras de bendición en relación con muchos aspectos. Por ejemplo, el Señor animaba a la gente a la oración, animaba a que oraran. Allí en Mateo 7:7 se nos da una promesa muy importante que hemos creído como iglesia, que hemos asumido como verdad, pero que la gente de afuera necesita experimentar. Allí la palabra nos dice, Mateo 7:7, pedid y se os dará. Dice, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá. Esa experiencia hay mucha gente que no la ha llegado a experimentar porque son ignorantes en el sentido de que no conocen esa gran verdad. Y esa palabra de ánimo tenemos que llevársela a nosotros. Oye, hay un arma que Dios nos ha dado que es la oración. Tú tienes que orar por tu familia. Tienes que entender que hay un Dios grande que quiere ministrarte, que quiere tocarte. Habla con Él. Enséñale a orar. Enséñale, hermano y hermana, a dirigirse al Padre. Y verás cómo hay cambios en su vida. El Señor estimulaba a la gente a orar, a su pueblo. El pueblo de Dios, de Israel, siempre fue un pueblo que estaba llamado a la oración, a la administración hacia Dios. Desde que se levantaba oraban, en todo tiempo oraban, en todo tiempo sacrificaban, daban todo aquello porque era una vida de comunión íntima con Dios a través del tránsito en el desierto y después cuando ya fueron plantando Israel, Dios quería esa forma de vida. Luego sabemos lo que pasó, pero Dios anhelaba que su pueblo fuera un pueblo cercano. Un pueblo de ánimo, un pueblo de bendición para otras naciones también. Y eso nos está llamando el Señor a nosotros. Nuestro Señor nos está llamando a que vivamos contentos exclusivamente con las asambleas de Dios, sino a que vivamos contentos con la iglesia de Dios universal, con el pueblo que Dios ha llamado, que es un pueblo, no es una denominación, es un pueblo. Vivimos contentos trabajando con las asambleas de Dios, pero no tiene nada que ver. Somos un pueblo y ese pueblo tiene que dar a conocer la verdad de Dios para que otros que están andando en llanto, en tristezas, en angustia, conozcan la misericordia de Dios. Necesita este mundo del ministerio de la compasión. Pero no solamente nuestro Dios llamaba a la gente a orar porque había respuesta en la oración, sino que también hablaba acerca del perdón, de que era bueno que perdonaras, de que era bueno que no vivieras con una esclavitud en tu corazón, manteniendo al que te había causado un problema en tu vida diariamente. Allí, en Mateo 6:14, Jesús mostró los beneficios y la importancia al perdonar a otros. Porque allí nos dice que si nosotros perdonamos al que nos causa un problema, también recibiremos perdón. Pero si no perdonamos al que nos causa un problema, no recibiremos tampoco perdón nosotros. Entonces, se nos está llamando a una forma de vida de un plano superior, no limitado ni adiestrado en lo que es mejor para nosotros, sino adiestrado y llevado en el entendimiento de que lo que Dios quiere es mejor para nosotros. Por lo tanto, tenemos que llevar afuera esa palabra de estímulo también, no solamente con la oración, hablando también del perdón, pero también haciendo entender a la gente que puedes acabar con todas tus ansiedades. ¿Cuántos saben lo que es una ansiedad? Muchas veces no dejas respirar. Sientes como que te paralizas. Sientes palpitaciones, sientes un sudor continuo, no sabes ni por qué. Y eso es debido a la ansiedad que hay muchas veces en la vida de las personas. Pero la palabra de Dios, Jesús nos estimula a recordar, a experimentar que Dios provee, que Dios trae solución a los problemas. Allí en Mateo 6, del 25 al 34, se nos habla de que Dios provee para las aves, provee para las flores y nos estimula a no afanarnos por los días malos, por las circunstancias que estamos viendo, sino que vivamos y andemos por fe. Esto la gente sin el Señor no lo entiende. Y tratan de solucionar esos problemas, ¿saben cómo? Con pastillitas. Tranquimacin, tranquimazón, Lexatin, Lexatón, el psicólogo aquel, el psicoterapeuta el otro, el psiquiatra aquel, psicoanálisis, tratando de solucionar todos los problemas. Muchas veces perecen ahogados en esa ansiedad porque no saben qué hacer. Pero tú tienes palabras de ánimo para llevar afuera, hablándole del Dios que provee todo, del Dios que trae soluciones. No podemos mantener encerrados ese regalo, ese principio solamente para nosotros. La gente está afuera agonizando. ¿Cuántos lo saben?
Están agonizando de dolor afuera. Y tú y yo tenemos armas del cielo para bendecirles. También, hermanos, tenemos que hablar de que Jesús anima con respecto al pecado. Allí en Juan 8:11, en aquel momento en que los saduceos y los fariseos estaban allí ante él, le presentaron una mujer que había sido pillada en adulterio y vemos a Jesús cómo actuó. Él actuó diciendo, bueno, pues llévenla al sumo sacerdote y preparen las piedras, vamos a acabar con ella. ¿Dijo eso? ¿Qué le dijo? Vete, pero no peques más. Es decir, sé lo que has hecho, no está nada bien, no peques más. ¿Qué ocurre muchas veces con la gente que está afuera, que ha fracasado, que se ha hundido en la droga, que se ha hundido en el alcohol, que se ha hundido en la prostitución, en gastar todo el dinero en las maquinitas tragaperras? Se sienten agobiados por el pecado y encima mucha gente los acusa, los vuelve a acusar y los termina de hundir y los vemos suicidándose. Esa gente lo que necesita es a Jesús. Palabras de ánimo, hacerles entender que pueden ser liberados de lo que han causado a sí mismos y a otras personas. Le podemos hablar del perdón de los pecados a esas personas, traerles ánimo, darles el caballito que necesitan para seguir adelante cada día de su vida. Pero también, hermanos, el mensaje más alentador que Jesús le dio a sus discípulos fue relacionado con el Espíritu Santo. La noche antes de ser crucificado, les habló acerca de la gran persecución que iba a tener la iglesia en ese siglo y en los tiempos más adelante, pero también les aseguró que enviaría a su Espíritu Santo para que estuviera con ellos para siempre. ¿Cuántos han tenido amigos en la vida? Yo he tenido amigos en la vida. Y la vida muchas veces nos concede esos amigos, buenos amigos, pero llegan los momentos en que tenemos la novia y hay que cumplir con la novia. Ya el tiempo que estábamos con los amigos ya no es tanto. Y si encima nos casamos, pues ya nos vemos muy de vez en cuando, hasta que al final, pues casi no nos vemos y cuando los vemos ni los conocemos porque ya están calvos, gordos como yo o ni se sabe. Pero el Espíritu Santo es el amigo fiel. Nunca nos abandona. Aunque nosotros andemos en pecado, Él siempre permanece fiel. Y el Espíritu Santo es aquel que nos anima a nosotros a que le presentemos a Él, predicando el Evangelio, enseñando a la gente de que hay solución a todos los problemas. Entonces vemos que la palabra de Dios de etapa a etapa provee ánimo para todos, para su pueblo, para los que están afuera. Vemos, hermanos, que Jesús provee ayuda a todos los que lo necesitaban. Allí, por ejemplo, sabemos en Mateo 14, del 19 al 21, cómo Jesús habla de la provisión. Hay gente que viene aquí a buscar los alimentos y nos hablan de que no les da la comida, de que no les da, hay angustia, hay dolor, hay un vacío porque no entienden que no pueden terminar de alimentar en el mes a su hijo, a su hija, a su nieto. Hay dolor. Pero nosotros tenemos que seguir dándoles de comer, por supuesto, pero también hablarles a ellos de que hay un Dios que provee, de que hay un Dios de milagros, de que hablarles del Señor de los milagros, de cómo Él con tan solo 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas. Tenemos que hablarles de ese Dios a la gente. Tenemos que hablarles de que nuestro Dios también protege mucho. Marcos 6, del 47 al 51. Allí nos habla de cuando Jesús les dijo a los discípulos que salieran en la barca y navegaron un tiempo hasta que comenzó una gran tormenta enorme, grandísima tormenta, asustados, pensando que iban a naufragar, y de repente ven a Jesús acercarse a ellos caminando con un fantasma allí y les dijo lo siguiente: chicos, tened ánimo,
Yo soy, no temáis. La gente anda afuera con temor, asustada, escuchando de guerras, escuchando de pandemias, escuchando de desgracias económicas, escuchando de malos gobiernos, escuchando de aquello, escuchando del otro. Necesita la gente ánimo. Necesitan que el yo soy les sea presentado para acabar con esa tristeza. Y así muchas otras cosas, hermanos. Pero vemos también que aparte de Jesús siendo Dios, Él es el que claramente puede ofrecer todo esto. Pero vemos también que el ser humano también puede colaborar con el Señor trabajando de esa manera. Y ahí vemos al gran siervo de Dios, a Pablo, otro ejemplo a seguir para alentar a otros. Allí vemos, hermanos, que Jesús transformó a Saulo de Tarso en Pablo y lo convirtió en el gran misionero a los gentiles, para que viniera a ser el ministro del evangelio hacia los gentiles. Y su vida, cuando leemos las epístolas, nos da un ejemplo para que nunca nos rindamos, pase lo que pase en nuestra vida. Allí vemos a Pablo, por ejemplo, en medio de persecuciones, en medio de una prisión, en medio de un naufragio, hablando siempre, estimulando a otros a seguir adelante, confiando en Dios. Allí recordamos en Hechos 14, 19, 20, que Pablo, siendo el gran perseguidor de la iglesia, se convirtió no solamente en amigo de la iglesia, sino en parte de la iglesia, y fue apedreado por predicar el evangelio allí en Listra y no se detuvo. De forma milagrosa el Señor le dio fuerzas para que siguiera caminando, se puso en pie y al día siguiente volvió de nuevo a la ciudad, a otra ciudad al lado, para seguir predicando el evangelio. No para quejarse, no para insultar al enemigo, sino para seguir su llamado, predicar el evangelio. Pablo alienta a la iglesia a que siga adelante a pesar de lo que estamos viendo, escuchando con las noticias que nos están saturando todos los días. Nos anima a que en medio de la persecución sigamos adelante, firmes en la fe, aún en medio de prisiones. Ahí vemos a Pablo, hermanos, que fue encarcelado en varias ocasiones. ¿Saben por qué? No por pegarle a nadie, no por insultar a nadie, no por robar, sino por predicar ese evangelio. Sin embargo, nunca tuvo lástima de sí mismo. Nunca tuvo ese tipo de lástima. El Espíritu Santo fue su gran consolador. Y como te he dicho antes, también allí, en medio del naufragio, fue capaz de animar cuando aquel gran tormenta, pues, casi destroza el barco y animó a los marineros del barco. Una de las maneras en que Pablo hoy en día nos anima a nosotros, sigue animándonos a nosotros, es a través de las epístolas que escribió. Todas las epístolas contienen ánimo. Romanos nos habla de que nada nos puede separar del amor de Dios. Vemos allí en Gálatas que el Espíritu Santo nos concede lo que nos falta. Es decir, nos habla del fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, longanimidad, todas estas cosas. Todo aquello que no somos capaces de producir por nosotros mismos, Él lo pone en nuestra vida para que podamos bendecir a otros también. Vemos también en Corintios que se nos da la garantía absoluta de la resurrección de los muertos. De todos los muertos. Unos para bendición y otros para lo que Dios crea conveniente. Entonces, hermanos, vemos que también en Efesios nos habla de que nuestro Dios nos escogió desde el principio, desde la fundación del mundo, y nos ha sellado como hijos suyos. ¡Qué gran bendición! Nos anima todo esto. Después también en Filipenses nos habla de que Dios ha suplido todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Seguimos. Allí en Colosenses nos muestra la nueva manera en la cual debemos de mantener las relaciones. Ahora, siendo hijos e hijas de Dios, tenemos que bendecir a nuestra esposa, tenemos que bendecir a nuestro esposo, tenemos que bendecir a nuestros hijos tienen que respetar a sus padres, etcétera, etcétera. Hay una nueva forma de vida que tiene que mantener la iglesia. Entonces, hermanos, vemos que para finalizar en Tesalonicenses, allí, 1 Tesalonicenses 4, de 13 y 18, allí se nos da una gran esperanza. ¿De qué? De que volveremos a ver a nuestros seres queridos y que estaremos con Jesús eternamente. Es decir, de etapa a etapa, nuestro Dios anima, estimula amor hacia otros.
muestra su corazón. Y es parte de la iglesia de este siglo imitar no solamente a Jesús, que es nuestra gran referencia, sino también a hombres que han sido partícipes del ministerio de bendición, de salvación para muchas generaciones. Nuestra generación, hermanos, está sufriendo. Está siendo consumida por este mundo, por los temores, por las inquietudes, por las inseguridades. Y nuestra palabra, la palabra de Dios, nos ofrece a nosotros oportunidad de bendecir a otros. No solamente desde los púlpitos, sino en el día a día, en el tranvía, en la guagua, en la carnicería, en la tienda, en el edificio, en cualquier lado, de ejercer el ministerio de la compasión y la misericordia para con los demás. La palabra de Dios nos estimula a ello. Ahora, ¿cómo alentar nosotros a otras personas con nuestras palabras? Pues es sencillo, simplemente dedícale un elogio sincero a la otra persona. Wow, chico, qué bonito tienes el jardín, qué bonito tienes el coche, qué bonito tienes esa forma de hacer esto, aquello, lo otro. Animar a la persona. Hay gente que no recibe una palabra de elogio en su vida. En su vida. Por ejemplo, también podemos animar a otros, alentar a otros, diciéndole nosotros siempre la verdad. No medias verdades, sino siempre la verdad. También podemos ayudarles, hermanos, citarles pasajes bíblicos para su vida. Claro que sí. Podemos corregirles también cuando sea necesario. Es decir, tenemos que ayudarles a que no permanezcan en el error las personas. Porque no simplemente tenemos que ser, se lo está buscando. No, tenemos que ayudarles a que no caigan en el error. Enseñándoles, guiándoles, dándoles ejemplo de nuestra vida. También tenemos que aconsejarles, consolarles, hacerles entender que tenemos un poco de tiempo para atenderles cuando ellos lo necesiten. Expresarles gratitud. Gente no ha recibido una palabra de gratitud en su vida. Hay, hermano y hermana, mucha gente que está en angustia. Mucha gente. Pero no solamente podemos ayudarles con nuestras palabras. También podemos ayudarles con nuestras acciones. Con una simple sonrisa. Con una palabra que sea sin voz, con un abrazo. Con una mirada de amor. Callando nosotros para que ellos puedan hablar. Muchas veces la gente no ejerce la posibilidad de hablar porque no los dejamos. Comenzamos a hundirle la cabeza con versículos y versículos y versículos y versículos y versículos y versículos y versículos, que no está mal, pero no nos dejamos, no paramos ni un instante para saber lo que le pasa. Y un médico es un buen médico cuando escucha al paciente. Yo recuerdo que mi madre tenía un médico que se llamaba don José Luis, un peninsular, un médico increíble, que fumaba mientras atendía, fíjense usted cómo era. Y ese hombre, nada más vernos entrar por la puerta, ya empezaba a escribir, empezaba a recetar. Y yo le decía, pero este hombre si no me ha puesto ni aquello aquí, ni me ha dado atención, ni me ha hecho nada. No, este hombre es así. Y te mandaba, yo qué sé, Bisolbón, Redoxón, un Optalidón, cosas de estas que era lo genérico para todo el mundo. Pero un buen médico escucha. Doctor, tengo palpitaciones. Tengo un dolor aquí detrás de la oreja que no me deja ni apoyar la cabeza. Y cuando mastico, resulta que me tira aquí un tendón, una cosa que no me deja vivir. Y encima cuando me río y estiro me duele más. Lo que tiene usted es un problema maxilofacial. Lo voy a mandar al especialista para que él le mire, le saque radiografías y pueda hacer esto y aquello y lo otro. Porque a lo mejor hay que quitarle una muela, a lo mejor, y te da unas opiniones que no está preparado él. Pero sí que te manda a otra persona porque te ha escuchado. Pero mucha gente está ahogada y no los dejamos hablar. No los dejamos hablar. También podemos ayudarles aceptando a las personas como son. Eso no significa
que participemos de lo que ellos hacen. ¿De acuerdo? Ellos son como son, hay que ayudarles a cambiar, pero no podemos enjuiciar, ni señalar, ni deshonrar, sino tenemos que presentarle a Jesús, el Dios de los cambios, el gran yo soy, el que rescata, el que bendice. Tenemos que motivar también a la gente a dar lo mejor de sí. Chicos, este mundo está lleno de coaches. ¿Han oído la palabra esa? Coaching, coacher, todo eso. Está lleno de gente que sin tener idea empiezan a hablar de que unas palabras extrañísimas, súper complicadas, y te empiezan a hablar de todo eso y tú te quedas maravillado, pero no saben de qué están hablando. Nosotros podemos ser coaches con conciencia, sabiendo quién es el ayudador y mostrándoselo a ellos. Entonces, hermanos, podemos motivarles a que den lo mejor de sí, a que puedan mostrar sus talentos, su forma de hacer las cosas y quedarnos maravillados cuando las hacen y decirle, oye, qué bueno que has hecho esto. Y eso puede abrir una puerta para que el evangelio penetre en su vida. Finalizo con esto, hermanos. ¿En qué te has convertido? ¿En un motivador o un agente justiciero? ¿Tu vida ha servido para bendecir a otros o ha sido para paralizar la vida de otros? Vemos en el ejemplo de la Biblia que Jesús es el gran agente del cambio. Produce milagro tras milagro, produce revolución en las vidas, produce a veces tensión en las familias a consecuencia de que lo que Él está hablando, el reino del cual habla, es distinto a lo que este hombre, aquel hombre, el otro, cree. Nosotros podemos traer la bendición también a las calles. No solamente con nuestras palabras, sino con nuestra forma de vida. Y si hay algo urgente que necesita la gente hoy en día, es a Jesús. Es a Jesús. Y tú has sido transformado por Él. Me quedan cositas que alcanzar, te quedan cositas que alcanzar, pero tendemos a ir hacia la perfección día a día, aunque no lo seremos nunca aquí en la tierra, pero tenemos esa tendencia a ir a mejorar. Y nosotros tenemos que doblegar nuestra voluntad y dedicarnos a experimentar exclusivamente nosotros la bendición. Pablo podía haber tranquilamente quedado en el Sanedrín como un principal entre los rabinos. Quizás pudo haber sido nombrado tiempo después sumo sacerdote, no lo sé. Pero cuando conoció a Jesús todo cambió para su vida. Transformó todo su ser. Las prioridades cambiaron. Y ahora lo único que quería él era agradar a Dios. Presentando el Evangelio, llevando el Evangelio a todo lugar y bendiciendo, orando por la gente, ministrando, liberando, impartiendo dones, preparando ministros, haciendo aquello, haciendo lo otro. Tenemos una tarea muy grande nosotros, hermanos, en la tierra. No sé cuándo vendrá el Señor, pero ya su venida está más cercana que en la época de Pablo. Y en cualquier momento puede venir. Y tenemos que estar preparados para conseguir ganar almas para Dios. Alguien escuché yo una vez predicar de que la iglesia debe de ser el hospital de las naciones, los camilleros de las naciones. Y en cierta manera tiene razón porque es nuestra labor bendecir a otros, ofrecerles caballitos a otras personas. Y veremos a esa gente corretear por todo lugar, aún a pesar de tener un cansancio físico, corretear porque están emocionados por el Dios del cambio en su vida cuando se lo hemos presentado. Quiero que te pongas en pie, por favor. Vamos a tomar ahora la comunión. Y
quiero que estemos un par de minutos nada más mientras los hermanos suben y los ujieres colocan la mesa y todo, meditando un momento en lo que hemos escuchado. Es hermoso saber que nuestro Dios nos ama. Cuando se presentó esa idea en mi vida y la abracé, todo cambió. Pero curiosamente, cuando llegó esa idea en mi vida y vino y se estableció, comenzaron a haber cambios. Yo tenía unas ideas muy duras acerca de la humanidad. Pero Él comenzó a hacer cambios en mi vida. Comenzó a ayudarme a ver las cosas de otra manera. Y conseguí predicarles y enseñarles a otros acerca de Jesús. El Evangelio es un instrumento de Dios para salvación. Y ese Evangelio no puede ser escondido. Pero tampoco podemos escondernos del hecho de que nuestro Dios preparó una serie de obras para que anduviésemos en ellas. Y quizás tú eres un hermano o una hermana de ánimo para otros, para llevar palabras de esperanza. Habla con el Señor y dile que te ayude a impulsar esa idea en tu vida y a ponerla en obra. Habla con el Señor para que te ayude a alcanzar al que está quebrantado. Habla con el Señor para que te ayude a llegar a aquel que cree que todo está bien, pero que va hacia una muerte segura. Nuestro Dios es el Dios de las oportunidades. Pero de nuevo digo, es curioso que las oportunidades las brinda a través de su iglesia. El Espíritu Santo impulsa a su iglesia a seguir trabajando como Jesús lo hizo aquí. Que Dios nos ayude, hermanos, a todos a recibir esa verdad de nuestra vida. Esa verdad que ya escuchamos hace tiempo, unos 10 años, otros 15, o hace 30, 40 años en el Evangelio, pero que necesita ser vivificada en nuestras vidas, para que podamos alcanzar al que está desvalido, cargado, cansado, para aquel que necesita un caballito en el camino. Señor, en el nombre de Jesús te pido que tú nos ayudes, Padre, a asumir esta gran verdad de la necesidad que tiene este mundo de ti, y que podamos poner todo nuestro empeño, toda nuestra mente en colaborar contigo para salvar a la mayor cantidad posible. Señor, ayúdanos aunque sea a darle ese vaso de agua al que está sediento, a darle esa palmadita en la espalda al que necesita ese ánimo. Pero sobre todo te pido que nos ayudes a ser conscientes de que los tiempos son cortos y queremos ver a nuestra familia aquí alabándote y gozándose, Señor. Que tu iglesia pueda ser también, Señor, ese instrumento del cambio para las naciones, que siempre ha sido llamada a ello, pero que podamos mantenerlo vivo, ya como iglesia local, ya como forma individual. Te pido la fortaleza de tu Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra y que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, cada día en lo que hacemos, pensamos o decimos. Te lo pido todo y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.